Buenos días a todos. Silvia Juliana Granado nos va a hablar de enfermedad de Coats. Arranques, Silvia. Hola, muy buenos días a todos. Soy de la Universidad Javeriana, segundo año de oftalmología, y en esta ocasión les vengo a hablar sobre la enfermedad de Coats. Vamos a iniciar con un caso clínico. Es una mujer de 28 años de edad que consulta por una disminución de la agudeza visual en el ojo derecho de 8 meses de evolución, ningún antecedente de importancia en el examen oftalmológico. En el ojo derecho, una agudeza visual con corrección de 20 cuentadedos, y en el ojo izquierdo, agudeza visual sin corrección de 20/100 que mejoraba hasta 20/50. En la microscopía, segmento anterior sano y segmento posterior en el ojo izquierdo sin alteraciones, y en el ojo derecho encontramos estas imágenes. Entonces, es una fotografía, fondo a color. Un nervio se ve de características normales, con múltiples lesiones exudativas en la retina inferior, con desprendimiento de retina exudativo y tortuosidad vascular. Aquí, en esta otra fotografía, en la periferia inferior de la retina del ojo derecho, se aprecian múltiples anomalías vasculares, telangiectásicas y exudación con desprendimiento de retina seroso. Esta ecografía del ojo derecho, donde muestra abundante vitrio con opacidades moderadas, celularidad vítrea y alosis posterior parcialmente desprendida, engrosada. Aquí un video. Ahí está. Desprendimiento de retina seroso de predominio inferior, con compromiso macular, con presencia de fibrosis y un engrosamiento retinocoroideo generalizado. Entonces, este caso se diagnosticó como la enfermedad Coats, y aquí lo que llama la atención es que es una mujer y con una edad de 28 años. La enfermedad de Coats se da principalmente en el género masculino y más o menos a una edad promedio de 5 años. Por lo que voy a hacer una revisión de la enfermedad Coats comparando enfermedad infantil con la enfermedad de los adultos. La enfermedad de Coats, ¿qué es? Es una condición que es idiopática, caracterizada por unos vasos retinianos telangiectásicos y aneurismáticos con exudación de líquido intrarretiniano y subretiniano. Un poquito de historia. Esta fue escrita por Josh Coats en 1908, donde la describió como una enfermedad crónica que afecta a la retina, que comenzaba en la juventud provocando una pérdida progresiva de la visión. Él lo clasificó en 3 grupos diferentes: Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3, donde todos se caracterizaban por una exudación subretiniana masiva. El Grupo 1 sin anomalías vasculares demostrables, el Grupo 2 con múltiples anomalías vasculares retinianas y el Grupo 3 con malformaciones arteriovenosas francas. Pero más tarde, von Hippel, él demostró que el grupo 3 representaba una entidad totalmente diferente, una angiomatosis retinal, lo que corresponde a un hemangioblastoma retiniano, lo que hizo que Coats retirara este grupo de su clasificación. Asimismo, Theodor von Leber en 1915, él describió una enfermedad con unos vasos retinianos telangiectásicos y aneurismáticos sin exudación subretiniana masiva, lo que lo denominó aneurismas miliares múltiples de Leber. Pero un año más tarde, en 1916, él concluyó que lo que había descrito era una etapa más temprana de la enfermedad de Coats, donde no había exudación aún. En cuanto a la histopatología, las primeras descripciones publicadas por Coats se realizaron a partir de 6 ojos enucleados por esta condición, pero la mayoría de estos hallazgos que él describe son unos hallazgos en etapas avanzadas de la enfermedad, donde él describe que hay exudado subretiniano fibrinoso adheridos íntimamente a la retina externa con una penetración variable en las capas internas de la retina, engrosamiento retinal secundario a esto exudado, degeneración y desprendimiento, anormalidades vasculares difusas, hemorragias retinianas y cristales de colesterol. En esta placa histológica con tinción de hematoxilina eosina podemos evidenciar los exudados que parecen de material eosinófilo en las puntas de las flechas amarillas, con múltiples en las capas intrarretinianas y subretinianas, con líquido subretiniano con la flecha azul, y en la segunda imagen una placa que en aumento, donde evidenciamos macrófagos cargados de lípidos en las flechas blancas, entre los exudados, que está en la flecha marcada como amarillo.
En cuanto a la microscopía electrónica, aquí fue importante los hallazgos que se encontraron, ya que se encontró que la retina, además que pues tenía numerosos vasos grandes, dilatados y telangiectásicos, se encontraron que estos vasos estaban desprovistos de endotelio y de pericitos, generándome también un engrosamiento difuso de la adventicia capilar retiniana. En el examen macroscópico se encontró pues, el desprendimiento de retina y ese líquido subretinal con una apariencia viscosa, amarilla, rico en lípidos con cristales brillantes. Ya en los casos, y se evidenciaron en los casos avanzados, calcificaciones intraoculares, por lo que hubo un tiempo con abundantes enucleaciones por una alta sospecha de tumor intraocular, ya que se encontraban en estados pues, más avanzados. Estas calcificaciones pueden ser evidenciadas tanto en la ecografía como en la TAC, lo que confunde el diagnóstico de retinoblastoma. En cuanto a la patogénesis, pues se han realizado importantes esfuerzos para investigar la patogénesis de esta enfermedad. Sin embargo, la causa aún se desconoce pues en gran medida, pero estas anormalidades de la microvasculatura se explican porque hay una alteración de la barrera hematorretiniana a nivel endotelial que me va a generar una fuga del plasma y un engrosamiento de la pared de los vasos, llevándome a una desorganización y una necrosis. También van a haber pericitos y células endoteliales anormales con estos vasos desprovistos de estos pericitos y estas células endoteliales que me van a llevar a unos vasos que se degeneran posteriormente, causando una vasculatura anormal y aneurismas. También vamos a encontrar oclusiones de los vasos, llevándome a áreas de no perfusión retinal. Todos estos hallazgos, la alteración de la barrera hematorretiniana, la pérdida de las células endoteliales, de los pericitos y los vasos dilatados van a provocar una fuga rica en lípidos, un exudado rico en lípidos hacia la retina, lo que puede conducir a cambios en la retina como un engrosamiento retinal, formación de quistes o desprendimiento de retina. Otros aspectos que han estudiado, como Lim y colaboradores, ellos demostraron una infiltración perivascular de las células T y de los macrófagos. Asimismo, Saturo y colaboradores, ellos encontraron inflamación crónica que ocurre en la retina y en la coroides, donde también encontraron células T, CD3 positivas, lo que sugiere la inmunidad celular juega un papel importante. También Casemi y colaboradores, ellos investigaron el estado de hipercoagulabilidad sérica y las infecciones por protozoos y virus, pero ellos no encontraron ninguna asociación con la enfermedad de Coats. Asimismo, Case y colaboradores, aquí un hallazgo importante, ellos encontraron niveles más altos de VEGF versus los controles, en el endotelio, en los macrófagos subretinales, en los vasos anormales, en el humor acuoso. Y estos niveles de VEGF se encontraron aumentados a medida que iba progresando la enfermedad. Este otro autor, él encontró las concentraciones acuosas de VEGF que fueron aumentadas significativamente, lo que podemos ver acá, que a mayor estadio de la enfermedad, mayor aumento del VEGF. Trabajos en genética molecular, ellos han sugerido que puede ser parte de un espectro de desórdenes genéticos relacionados como hipovasculopatías retinianas, como la enfermedad de Norrier, la vitreoretinopatía exudativa familiar, la distrofia muscular facio-escapulohumeral y síndrome de osteoporosis pseudoglioma. Todos ellos comparten un fenotipo ocular similar caracterizado por la falla vascularización completa de la periferia de la retina y telangiectasias asociadas. La deficiencia de Norrin. El Norrin es una proteína retiniana donde esta deficiencia se debe a una mutación sin sentido en el gen NDP, llevándome a anormalidades de los vasos retinianos, vasos telangiectasias, dilatación y subdesarrollo de los capilares. Aunque se han encontrado reportes, estos reportes han sido aislados y la verdad muy pocos. Se ha encontrado, por ejemplo, en 9 ojos enucleados en hombres con COAS unilateral, solamente un caso de una mutación de este gen NDP y un caso de una mujer de COAS unilateral que dio un hijo afectado con la enfermedad de Norrier. También se han encontrado niveles elevados del factor 1 alfa inducible por hipoxia y VEGF, lo que sugiere que puede haber una base genética en la enfermedad COAS y una mutación del gen EDP puede llegar a ser responsable. Aunque la vitreoretinopatía exudativa familiar y la enfermedad COAS comparten ciertas características clínicas, ellas no comparten una base genética común. Eso lo venció este autor con 68 casos de vitreoretinopatía exudativa familiar y 16 casos con COAS.
donde encontró 11 mutaciones en este gen FZD4 en los casos con vitreoretinopatía exudativa familiar, sin ninguna mutación en los casos con COAS. Todas estas mutaciones de la línea germinal del gen FZD4 no causaba ninguno COAS, por lo que concluyeron que la enfermedad COAS no es probablemente representante de una vitreoretinopatía exudativa familiar simétrica y es una afección ocular completamente distinta. También se han estudiado otros genes potencialmente relacionados, como el gen CRB1, el CTC1, el ABCA4, pero aún no se han obtenido evidencia definitiva para probar la base genética de esta enfermedad. Un poco de la presentación clínica. Esta es una condición oftalmológica que no es dolorosa, afecta principalmente a los hombres 3 veces más que a las mujeres, no tiene predilección racial o étnica, unilateral en el 80 al 95% de los casos, aunque hay muchos estudios que dicen que es unilateral en el 100% de los casos. Las veces que se han encontrado que es bilateral, siempre estudiar causas de exudados similares como COAX-like, una retinitis pigmentosa, enfermedad de Norrier, una distrofia muscular facio-escapulohumeral y una vitreoretinopatía exudativa familiar. La edad media del diagnóstico es a los 5 años. Aquí les muestro varios estudios que se han realizado en Estados Unidos, en el Reino Unido, otro en el WIS-I, donde todos muestran como las características de esta enfermedad. La mayoría podemos ver la edad promedio de 5 años, edad promedio de 8 años y de 6 años. Prevalencia masculina en todos los estudios del 76%, del 85% y del 84%. Unilateral, 95%, y en los otros dos, unilateral en el 100% de los casos. Aquí, este es como una continuación del último estudio del WIS-I, donde ellos revisaron 351 casos, todas las características clínicas, pero acá las separaron por edad y lo dividieron en 3 grupos: menor de 3 años, entre los 3 y los 10 años y mayor de 10 años. Donde encontraron que una edad media de 2 años menor de los 3 años, una edad media de 6 años y una edad media de 27 años. Todos, pues, unilateral. Referidos por posible retinoblastoma, pues los más pequeños, con peores agudezas visuales los más jóvenes, menor de 20 o 200, el 80% de los casos menores de 3 años, y en los mayores de 10 años con un 31%. Asimismo, los menores de 3 años, los más jóvenes, presentaron más hallazgos a nivel de la cámara anterior, a nivel del segmento anterior, como santocoria, estrabismo, neovascularización, y también una etapa de la enfermedad aún más avanzada, 65% versus el 38% versus el 10%. En cuanto a la disminución de la agudeza visual, esta es una disminución que no es dolorosa, y las principales causas de la disminución de la agudeza visual es por el líquido subfoveal o de exudación, fibrosis subfoveal o una hemorragia, edema macular o una membrana epirretiniana. Estos son algunos hallazgos de la presentación clínica: leucocoria, santocoria. En esta imagen superior podemos evidenciar un niño con una leucocoria y con una endotropia en el ojo izquierdo. Esta ya es una etapa muy avanzada de la enfermedad, ya está el ojito en pretisis también. Y la niña de la fotografía de abajo con una santocoria en el ojo derecho. Pueden presentar dolor, ya que una etapa de la enfermedad puede llegar a tener glaucoma, heterocromía y nistagmus. El 90% de los casos tienen no presentan hallazgos en el segmento anterior, pero si hay hallazgos en el segmento anterior, se va a encontrar catarata, neovascularización, edema corneal, colesterol en cámara anterior y megalocordia. En cuanto a la presentación clínica del segmento posterior, todos los casos van a tener telangiectasias en el 100% de los casos, donde las podemos evidenciar acá, exudados retinianos en el 99% de los casos, desprendimiento de retina exudativo en el 81% de los casos, como nos encontramos acá en la foto inferior, exudados principalmente mayor en el área macular, y en la imagen superior un desprendimiento de retina con exudados, con una hemorragia y telangiectasias. También podemos encontrar fibrosis macular en el 23% de los casos, hemorragia retiniana, macroquistes y neovascularización del disco óptico. En cuanto a la presentación clínica de los adultos, pues
se da con mucho menos frecuencia. La edad media de ellos es de 50 años al momento del diagnóstico. A menudo estos son asintomáticos, con una progresión mucho más lenta, pero con unas características similares en presentación al COAS juvenil, donde el área comprometida va a ser mucho más pequeña, el grado de exudación va a ser leve. Podemos encontrar también hemorragia cerca de los vasos aneurismáticos y se ha descrito que hay una asociación con la hipercolesterolemia que no parece ocurrir en la forma juvenil. Bueno, este es otro estudio donde es una revisión retrospectiva de entre 1995 y enero del 2012, con criterio de inclusión diagnóstico de COAS mayor de 35 años. Se revisaron 646 casos de COAS donde solamente 45 pacientes, o sea, el 7% de COAS estaban en la edad adulta, o sea, mayor de 35 años. Aquí podemos evidenciar hombres 33, mujeres 12, unilateral 42, asociaciones sistémicas, hipertensión, 10 casos, diabetes mellitus 2 casos e hipercolesterolemia 8 casos. La disminución de la agudeza visual fue el síntoma más común, 40 casos, pero 4 casos fueron de diagnóstico incidental. Ninguno de los casos tuvieron antecedentes familiares. Y la agudeza visual, lo podemos ver acá que el 25%, o sea, 12 de los pacientes presentaron agudeza visual menor de 20/200. El 10% del 23%, o sea, el 10% de los ojos presentaron desprendimientos de retina, 4 ojos presentaron glaucoma. Telangiectasias, acá también lo podemos ver, telangiectasias en el 100% de los casos y exudados en el 94% de los casos. Acá, importante ver también que el 74% de los ojos, o sea, menor de 2 cuadrantes, tenían menor de 2 cuadrantes de afectación y la mayoría de estos estaban en el estadio 2, ya sea 2A o 2B. Lo que también podemos decir que la exudación retiniana y la telangiectasia siguen siendo características distintivas en el diagnóstico de la enfermedad COAS de inicio de los adultos, pero con una participación menos extensa, con un curso natural más benigno y resultados pues, más favorables. Entonces, estas son es la clasificación. Según los estadios, se clasifican en 5 estadios. El primer estadio es una telangiectasia retinal. Es una telangiectasia retinal únicamente. El segundo estadio son telangiectasias con exudación. Aquí podemos ver un estadio 2A, que las telangiectasias a nivel de la periferia, con exudación a nivel de la periferia. Y el estadio 2B con telangiectasias y una exudación a nivel de la fovea. El estadio 3 se caracteriza principalmente con telangiectasias de exudación, pero se le agrega el desprendimiento de retina exudativo, ya sea subtotal o total. En la foto de abajo, entonces, podemos ver múltiples anomalías vasculares, hemorragias, la exudación organizada a nivel de la mácula con desprendimiento exudativo a nivel foveal. Y en esa última foto podemos ver que ya es un estadio más avanzado, este ya era un estadio pues 5, en el estadio 4 se presentaba además se presenta más del desprendimiento glaucoma y ya en el 5 glaucoma ya con un estado de tisis. El diagnóstico, el examen del fondo de ojo se hace mediante pues, la oftalmoscopia directa. El diagnóstico también puede confirmarse según el historial médico del paciente, las manifestaciones clínicas y los exámenes complementarios. En cuanto a la ecografía, esta permite la evaluación de la extensión de la enfermedad, descarta otras patologías, permite la diferenciación entre la enfermedad COAS y el retinoblastoma en cuanto al COAS juvenil y es menos útil cuando el retinoblastoma es escasamente calcificado, aunque el 90% de los retinoblastomas presentan calcificaciones. Entonces, aquí les puse dos comparaciones. En la imagen izquierda es un paciente con retinoblastoma, que es el diagnóstico diferencial en los niños por excelencia, donde podemos encontrar una tumoración en la cavidad vítrea heterogénea, aspecto irregular, asociado a un desprendimiento de retina con presencia de calcio. Y en la imagen a su derecha, una enfermedad, paciente con una enfermedad de COAS, que puede llegar a tener lesiones pseudotumorales, algunos también pueden llegar a tener calcio, lo que ya habíamos dicho antes, pero la diferencia de esta formación de calcio, este calcio lo vamos a encontrar en placa. En cambio, en el retinoblastoma lo vamos a encontrar en acúmulos. Generalmente también en COAS hay desprendimiento de retina exudativo y a veces podemos observar cristales de colesterol.
Otros exámenes que nos pueden ayudar en cuanto en el COAS juvenil, la resonancia o el TAC, cuando ya es en etapas pues, más avanzadas. Acá pues importante diferenciar, el exudado es hiperintenso en T1 y T2, pues me perdonarán, no encontré una resonancia con enfermedad de Coats. Acá les puse el ejemplo de retinoblastoma, que es hiperintenso en T1, me lo podemos ver a su izquierda, y es hipointenso en T2, lo podemos ver a su derecha. En cuanto a la geografía fluoresceínica, facilita la detección temprana y periférica de las anomalías vasculares. Esta ayuda a identificar más fácilmente lesiones vasculares y más cuando hay una exudación masiva. Entonces aquí lo que podemos ver son numerosas anomalías vasculares, como las telangiectasias, los aneurismas, el envainamiento vascular, los vasos grandes con colaterales que me van a generar una fuga temprana y puede ser persistente, pero asimismo también podemos encontrar exudados, hemorragias y áreas de no perfusión retiniana que me van a generar áreas de hipofluorescencia, ya sea por bloqueo o ausencia de llenado, dependiendo. Entonces es un caso de una geografía, con un caso de una enfermedad COAS de estadio 4 que presenta desprendimiento de retina y recordemos que el estadio 4 tiene asociado glaucoma. Entonces aquí en las fotos superiores encontramos un exudado subretiniano extenso con un desprendimiento de retina inferior y en las fotos inferiores de la angiografía, la foto C, es una angiografía de fase temprana en la periferia retiniana superonasal con telangiectasias y aneurismas justo posterior a la zona de la retina vascular. Ya en la imagen de al lado, ya es una fase pues más media, vemos los mismos hallazgos, pero acá le queríamos mostrar todas estas dilataciones vasculares prominentes. Esta es otra imagen, otro caso, en la foto con áreas extensas de exudación, vasos dilatados con telangiectasias y la geografía en la fase arteriovenosa, irregularidad en la vasculatura retiniana, áreas de no perfusión capilar. Estas son áreas de no perfusión capilar, telangiectasias, macroneurismas y tortuosidad, abundante tortuosidad. Esta es otra imagen, donde esta es una imagen de una geografía en fase temprana con unas anormalidades, que ya había descrito, con telangiectasias, microneurismas, en áreas de no perfusión retiniana. Y en esta otra imagen, ya en una fase más tardía, una fase de recirculación, con una hiperfluorescencia por una fuga en el área macular secundaria a un edema macular. Entonces, por lo que aquí, estas anomalías periféricas también se pueden asociar con alteraciones a nivel macular, como en este caso, que presenta un edema macular asociado. Otro examen, que es la geografía por fluorescénica con campo amplio. Estas imágenes van a generarme imágenes en la periferia de la retina y pueden ayudar al diagnóstico de los casos sutiles, en diagnóstico temprano de COAS asintomático. También ayudan a un tratamiento con láser dirigido y a la monitorización de la progresión de la enfermedad. Lo que podemos ver en estas imágenes, en la imagen superior, la vasculatura telangiectásica en el área vascular y en la imagen inferior, ya en la fase tardía, con una leve fuga de tinte en las telangiectasias. La tomografía de coherencia óptica, ella me cuantifica el engrosamiento de la retina y es útil para el estudio macular, donde los hallazgos típicos del OCT son material hiperreflectivo intrarretiniano, correspondiente a exudados, que me van a generar una sombra posterior. Cuando el exudado es muy denso, me puede llegar a formar configuración en cadena de perlas. También podemos ver edema cistoide intrarretinal más prominente de la retina externa y fluido subretinal. Este es un caso en la fotografía. En las imágenes superiores hay una gran exudación a nivel macular, una gran exudación aquí a nivel macular, y a su imagen a su derecha un OCT de corte vertical, acá lo podemos ver acá, el corte vertical sobre el área de exudación, que muestra exudados intrarretinales con las puntas de las flechas amarillas, subretinales con la flecha amarilla y líquido subretinal con la flecha azul. En la imagen inferior, un corte horizontal a nivel en el área donde no hay exudación. En el OCT lo podemos evidenciar puntos hiperreflectantes prerretinianos
acá en los puntos hiperreflectantes preretinianos con los puntos de las flechas anaranjadas, con una membrana epirretiniana con la punta de la flecha rosada, con puntos hiperreflectivos intrarretinianos y subretinianos con los puntos de las flechas blancas, un y abundante líquido subretiniano. El OCTA, la verdad, hay muy poca información publicada sobre la actividad del OCTA en la enfermedad de Coats. El OCTA permite una evaluación detallada de ambos plexos y es útil para diagnosticar y monitorear también la enfermedad de Coats en combinación con otros métodos diagnósticos como la angiografía. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, Shields y asociados, ellos revisaron 150 casos de la enfermedad de Coats. De esos 150 casos, solamente 64 casos tenían un diagnóstico correcto, o sea, representando el 41%. De esos 150 casos que tenían diagnóstico errado, 43 casos correspondían a retinoblastoma, 2 desprendimientos, hemorragias retinianas, toxocara, melanoma coroideo, hemangioma coroideo, coloboma, endoftalmitis, retinitis por citomegalovirus, RP, toxoplasmosis. Aquí les puse como el diagnóstico diferencial las condiciones oculares que pueden llegar a simular un COAS juvenil y un COAS a cualquier edad. El COAS juvenil, retinoblastoma, desprendimiento de retina, enfermedad de Norrier, el vitrio primario hiperplásico persistente, toxocara, hemangiomatosis capilar retiniana, tumor vasoproliferativo y vitreoretinopatía exudativa familiar. Y a cualquier edad, oclusiones, ven de la rama venosa, la enfermedad de Ills, el tumor acompañado de exudación, la telangiectasia yuxtafoveolar idiopática, la retinitis pigmentosa, la vitreoretinopatía exudativa familiar o cualquier vasculopatía que produzca exudación. También hay condiciones sistémicas como el síndrome de Alport, el síndrome de Angelman y la distrofia muscular facio-escapulohumeral. Entonces, hablando un poco de la vitreoretinopatía exudativa familiar, este es un trastorno retiniano autosómico dominante de penetrancia variable, donde el 50% tiene mutaciones en uno de estos 4 genes, en el FZD4, el ERP5, en el NDP. Todos son bilaterales y aquí lo que vamos a encontrar son anormalidades retinianas como no perfusión periférica, telangiectasias, aneurismas y exudación, el dragging de la retina, que es como ese arrastre, enderezamiento de la vasculatura retiniana y tiene un mayor riesgo de desprendimiento de retina. La enfermedad de Norrier es una enfermedad que es recesiva ligada a X, se debe a una mutación en el gen NDP, donde lleva a un pobre desarrollo de la vascularización de la retina, principalmente sea en la infancia, donde hay leucocoria, atrofia del iris, la presión va a estar elevada, opacidades corneales, bajas agudezas visuales, desprendimiento de retina. Esta enfermedad se asocia con pérdida auditiva neurosensorial progresiva y a un retraso del desarrollo del 30 a 50% de los casos. La distrofia muscular facio-escapulohumeral es una enfermedad dominante de 70 al 90% de los casos, y el resto es esporádica. Es el tercer tipo de distrofia muscular más común después de la distrofia de Duchenne y la distrofia muscular miotónica. Esta se da principalmente en adolescentes y en el adulto joven con un progreso lentamente. Esto se caracteriza por telangiectasias, exudación, retinianas bilaterales en el 49-75%. También se acompaña de sordera y una distrofia muscular que va de leve a grave, que principalmente afecta los músculos de la cara y los hombros. Esta otra, la enfermedad de Ills, es una vasculopatía retiniana periférica idiopática, pero se presenta principalmente, la mayoría de los casos reportados han sido en la India. Principalmente se dan hombres en la segunda década de la vida y está relacionada con exposición a tuberculosis. Es bilateral en el 90% de los casos y el espectro incluye perivasculitis o flebitis, no perfusión periférica e isquemia, aneurismas, edema macular, neovascularización y hemorragia vítreas recurrentes. En cuanto al tratamiento, las modalidades de tratamiento actuales para la enfermedad de Coats incluyen terapia con láser, la crioterapia, agentes intravenosos anti-VEGF y cirugía, aunque actualmente no existe un consenso sobre la elección del tratamiento a realizar y las decisiones generalmente se toman según la etapa y la gravedad de la enfermedad. El tratamiento depende de la etapa de la enfermedad.
Entonces, en los casos leves, con solo telangiectasia retiniana, o sea, en la etapa 1, esta se puede documentar con fotografías de fondo a color y angiografías y se puede seguir de una forma conservadora, aunque leí en varios artículos que se mencionan que pueden llegar a tratar este estadio 1 con láser o con crioterapia, con buenos resultados también. En las etapas más avanzadas, entre ya la etapa 2 en adelante, 2 a 4, utilizan fotocoagulación o crioterapia en áreas de la vasculatura telangiectásica y en áreas de no perfusión, y ya en cuanto a una intervención quirúrgica para reparar reacciones, hemorragias y desprendimiento de retina. En cuanto a las terapias ablativas, fotocoagulación láser por argón o diodo es el tratamiento de elección, especialmente en las primeras etapas, en los casos menos graves de exudación, con o sin desprendimiento de retina. La angiografía fluorescénica ayuda al tratamiento dirigido a la fuga vascular. La mayoría de las longitudes de ondas son adecuadas para el tratamiento, pero se prefieren las cercanas al amarillo, ya que tienen una mejor absorción por las alteraciones vasculares. Esta terapia es dirigida a eliminar pues, la vasculatura anormal, las dilataciones aneurismáticas y a minimizar así también la exudación. La fotocoagulación láser es menos eficaz si los vasos anormales se encuentran en retina desprendida. Aunque han publicado casos que realizan fotocoagulación láser con desprendimiento de retina con resultados muy buenos, como por ejemplo estos, Shapiro y Levinson, ellos realizaron fotocoagulación láser en desprendimiento de retina, este realizó en 14 ojos, donde 13 ojos ya no tenían una exudación activa. Y Levinson lo realizó en 17 ojos, con 8 ojos con desprendimiento de retina. De esos 17 ojos, 16 ojos lograron una ablación completa de todas las telangiectasias visibles y una resolución del líquido subretinal. Entonces, este es un caso, en la fotografía acá inferior, en el fondo de ojo, que es un montaje de una paciente con una enfermedad COAS en una etapa 3, donde podemos ver una extensa exudación y un desprendimiento de retina inferotemporal. Y ya en las otras fotografías, en la B, C, D y E, podemos ver después del tratamiento con una fotocoagulación láser, lo que observó que la exudación pues fue y el desprendimiento de retina fueron mejorando lentamente. En cuanto a los niños pequeños, se puede utilizar el láser transescleral, pero ellos requieren anestesia general para el tratamiento, aunque hay que tener en cuenta que el láser extenso puede provocar una alteración transitoria de la barrera hematorretiniana, generándome un aumento paradójico de la exudación. Se pueden realizar varias sesiones de la terapia cada 3 meses y a veces es necesaria más sesiones para una resolución completa de la exudación y del desprendimiento. En cuanto a la crioterapia, es una técnica que es más invasiva que el láser, se usa con más frecuencia, pero en los casos que son más severos. Particularmente es útil en los casos en los que el láser pues, es ineficaz y en algunos casos es necesario drenar el líquido subretinal para obtener una suficiente congelación vascular retiniana. Aquí también hay que tener en cuenta la destrucción severa de la barrera hematorretiniana después de la crioterapia, ya que puede aumentar el líquido retiniano a corto plazo después de la cirugía. Entonces, estas son como las desventajas, las complicaciones de la fotocoagulación y la crioterapia. Son muy similares, pero la crioterapia, ella va a tener pues más inflamación, mayor malestar al paciente, y las complicaciones es cataratas subcapsulares, PVRs y desprendimiento de retina. En cuanto a otras terapias farmacológicas, los agentes intravítreos, anti-VEGF, estos son efectivos para reducir el líquido subretinal y los cambios exudativos intra o subretinales. Ayudan a la disminución de la permeabilidad vascular, más sin embargo, su eficacia puede ser transitoria y puede ser necesario un tratamiento que sea repetido. Estos se pueden administrar solos o en combinación con triamcinolona, con la fotocoagulación láser, con crioterapia o con cirugía. Aquí podemos evidenciar en la foto A, en la geografía fluorescínica, aneurismas en la retina periférica temporal con fugas de fluoresceína. Y en la fotografía de abajo, en el OCT con los cambios exudativos a nivel de la mácula, una semana después de haber realizado una terapia láser. Aquí ya le han realizado terapia láser. Y en esa fotografía del mismo paciente, donde se le aplicó bevacizumab,
una semana después, ya desaparición de líquido en el espacio intra y subretiniano. ¿Existe alguna evidencia de que los anti-VEGF pueden llegar a acelerar la formación de fibrosis vítrea? Shields lo notaron y ellos lo reportaron, generando una fibrosis vítrea en 4 ojos después de una media de 1.7 inyecciones de 5 meses de seguimiento. En 3 de los pacientes progresaron a desprendimiento de retina traccional, pero aún no está claro si estos cambios son únicamente por los efectos de la terapia anti-VEGF, ya que también se han encontrado efectos similares después de la terapia con ablación sola, y por lo tanto se cree que puede ser pues, una evolución de la enfermedad por sí sola. En cuanto al COAS juvenil, no hay datos del desenlace a largo plazo de las inyecciones repetidas, y en el COAS de los adultos el perfil de seguridad ya está bien establecido y hay varios estudios pequeños que han demostrado la eficacia con afectación macular. Entonces, este es otro caso que les quiero mostrar. Es una mujer de 17 años con una disminución de la agudeza visual 20-50 en el ojo derecho. En la fotografía superior, a su mano izquierda, vamos a encontrar macroneurismas, vasos telangiectásicos, anormales a toda la arcada temporal superior, asociada con una exudación de lípidos en la región temporal y afectación de la fobia. En la fotografía 2, la angiografía fluorescéntica, dilataciones aneurismáticas, las podemos ver acá, áreas de no perfusión capilar imperotemporal de los vasos anormales. En la fotografía 3, en el OCT, en el B-scan, un desprendimiento foveal con edema macular, cistoideo y acumulación de líquido subretinal. También podemos encontrar unos focos hiperreflectivos intrarretinianos. Aquí en la OCTA, dilataciones anormales, donde esta paciente se le fue administrado ranibizumab mensual, una inyección mensual por 3 meses, donde un mes después se evidenció una agudeza visual de 20-25 con una regresión del líquido subretinal. Estuvo estable 5 meses, pero presentó un aumento del grosor retinal central y paracentral, por lo que se le aplicó otra inyección de ranibizumab con fotocoagulación y a los 2 días después presentó esta respuesta refleja exudativa con desprendimiento de retina exudativo y un edema macular cistoteo. Y ya esto a los 2 meses después presentó una resolución de líquido macular con una agudeza visual de 20. En cuanto a la cirugía, se reserva para casos de desprendimiento de retina exudativo extenso, debido a que la coagulación directa en los vasos anormales de la retina desprendida puede ser posible, pero es probable que la mejora pues, sea limitada, donde el desprendimiento de retina total, no hay una adecuada visualización de los vasos anormales y dificulta la coagulación directa de los vasos. La terapia anti-VEGF por sí sola puede no ser suficiente para mejorar estas condiciones. Entonces, lo que se realiza es un drenaje líquido subretiniano con o sin vitrectomía. Y en los casos avanzados, la vitrectomía incluye un mayor riesgo de complicaciones y dificultades técnicas, ya que puede llegar a generar, rupturas retinianas y atrogénicos por la abundante exudación y en este caso pues es mucho más difícil la reparación. Hay unos autores que defienden la técnica de vitrectomía posterior con drenaje de líquido subretinal, procedimientos vasoablativos, taponamiento intraocular con aceite, bueno ya pues para enfermedades pues, avanzadas, los medicamentos anti-VEGF, la incidencia del desprendimiento de retina refractario pues se ha reducido y los resultados quirúrgicos con o sin vitrectomía son relativamente pues exitosos. Pero el tratamiento de la enfermedad COA sigue siendo controvertido, se prefieren métodos menos invasivos, especialmente en ojos con enfermedad grave, debido a que se necesitan tratamientos repetitivos, son muy comunes en la enfermedad de COAS. Los resultados anatómicos son relativamente buenos, pero los resultados funcionales posoperatorios en los jóvenes y en los casos severos ya pueden ser limitados. Como conclusiones, la enfermedad COAS es una enfermedad unilateral que es 3 veces más común en los hombres jóvenes menores de 5 años. En los niños siempre descartar retinoblastoma y es menos frecuente en presentación adulta. Con una media de 50 años progresa a un ritmo que es más lento, pero con unas características similares.
La enfermedad COAS es una enfermedad que es progresiva y por lo tanto necesita una estrecha vigilancia y un diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno en función a la etapa clínica son fundamentales para conservar la función visual del paciente. Gracias.